Bueno, buenos días. Soy el profesor César Puerta Villagaray, soy el profesor del curso de Historia. Vamos a ver esta semana, la semana número 18, los temas que corresponden a la última parte de la historia del Perú del siglo XX. Vamos a trabajar desde lo que es el gobierno del general Juan Velasco Alvarado hasta el gobierno de Alejandro Toledo. Bueno, el primer tema que vamos a ver justamente es lo que aquí en la práctica se ha titulado la dictadura militar de 1968 a 1980. Ustedes tienen ahí en la práctica un cuadro que resume muy bien los acontecimientos, las ideas que están justamente vinculados a este hecho histórico. Primero hay que recordar que en 1968 era presidente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En octubre de ese año, él está enfrentando una crisis de carácter económico y política muy fuerte que prácticamente ha aislado al gobierno democrático de sus operadores políticos, de sus fuerzas de base, y ante lo que los militares consideran la posibilidad de que en las elecciones del año 69, el APRA y algunas otras organizaciones puedan tomar el poder beneficiándose de ese fracaso, digamos, del régimen de Belaúnde, deciden intervenir en política mediante un golpe de Estado. Entonces, en octubre del año 1968 se produce el golpe de Estado que da inicio a lo que en la historia se conoce como el cuarto militarismo o el reformismo militar, que es el gobierno del año 68 al año 80, que va a estar liderado por los generales Juan Velasco Alvarado, del 68 al 75, y del 75 al 80 por el general Francisco Morales Bermúdez. Vamos a ver aquí, luego de señalar estas cosas, ¿no?, cuál es la propuesta ideológica de los militares en general. Y ahí se señala, ¿no? Se señala, por ejemplo, en primer término, que los militares que van a incursionar en política en 1968 van a estar muy influidos por lo que había sido la formación en el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEN. El CAEN, creado pues en los años 50, de alguna manera permitió que una nueva generación de oficiales de las Fuerzas Armadas comenzara a formarse en lo que eran pues los temas de la identidad nacional, sobre todo a reorientar el ejército en el sentido de que la seguridad nacional estaba más asociada al crecimiento económico, al bienestar de la población, que a la defensa de un enemigo externo. Entonces, este cambio, digamos, en la doctrina militar es lo que los militares como Velasco van a llevar a cabo a partir de 1968 al Estado y a una serie de medidas. Otra de las cosas que va a ocurrir en aquellos años es justamente el tema de la necesidad de plantear reformas, ¿no? En los años 60 era claro para muchos sectores de la sociedad peruana de que se tenían que realizar reformas en la economía, en la sociedad. Cuestiones, por ejemplo, como la reforma agraria era algo que se exigía desde fines de los años 50. Ya el gobierno de la Junta del año 62-63 lo había intentado. El propio gobierno de Belaúnde había intentado también una reforma agraria, pero por diversas razones se habían visto frustradas. También, por ejemplo, el tema de la reivindicación de los sectores indígenas, la desaparición del sistema de llanaconaje, de hacienda, eran grandes demandas que se tenían en los años 60, que los diversos gobiernos no habían podido concretar y que de alguna manera los militares consideraban que eran necesarias para poder lograr que el país avance. Entonces, todas estas cuestiones, ¿no?, el cambio en la doctrina militar, la necesidad de reformas, ¿no?, los nuevos tipos de militares, son cosas que hay que tomar en cuenta para justamente poder entender el sentido de los gobiernos del 68 al 80. Como ya he señalado, el primer gobierno que hay que ver es el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Él va a gobernar con un programa diseñado pocos años antes, conocido como el Plan Inca, cuyo objetivo fundamental era modernizar, democratizar socialmente el país, pero desde una visión del manejo de la política vertical, autoritaria, ¿no? Es en este caso lo que algunos consideran una dictadura militar progresista, una dictadura militar reformista. Los objetivos que tuvo el gobierno militar en el plano social son, por un lado, elevar el nivel de vida de la población, ¿no? Por otro lado, restablecer el principio de autoridad
que se había perdido de alguna manera en los años 60 en el contexto de las, por ejemplo, guerrillas que habían asolado el país, y por otro lado también fomentar un gobierno pues autónomo, un gobierno nacionalista, en un contexto en el cual todavía la Guerra Fría seguía siendo el elemento que de alguna manera influía en la conducta de los países en el mundo y por ende en América Latina. En el plano económico, el gobierno básicamente buscó que se interviniera pues, en la economía a través de empresas estatales y se impulsó mucho la industrialización del país, aunque esto iba a generar un gran endeudamiento público, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora algunas de las principales reformas o medidas que se tomaron durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado entre el año 68 y el año 75. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que tal vez la más importante medida fue justamente la reforma agraria. La reforma agraria implementada en 1969, ¿no?, tuvo por objetivo básicamente reivindicar en este caso a la población indígena que durante mucho tiempo había estado marginada de la propiedad de la tierra. Para eso el gobierno promovió una reforma agraria mediante la cual se expropiaron las tierras de las haciendas y las plantaciones, se crearon lo que se conocían como las SAIs, las Sociedades Agrarias de Interés Social, y las CAPS, las Cooperativas Agrarias de Propiedad Social. Estas organizaciones articulaban a los campesinos que se convertían en propietarios, se despojaba en este caso a la oligarquía y a los gamonales de las haciendas y las plantaciones, se les entregaba a los trabajadores para que estos se convirtieran en propietarios colectivos. La idea era no solamente reivindicar a la población indígena con la propiedad de la tierra, sino además también impulsar un aumento en la producción del agro en el país. Desgraciadamente, este objetivo no se cumplió, porque faltó el apoyo técnico, el apoyo financiero. Con el tiempo, ¿no?, las SAIs y las CAPS campesinas comenzaron a quebrar, muchas de ellas pues cerraron, muchas de ellas con el tiempo las tierras fueron vendidas, así que la reforma agraria en términos económicos fue un fracaso. El Perú en los años 70 comenzó a tener muchos problemas de abastecimiento de productos agrícolas. Otra de las reformas importantes que se hizo, que no la estamos mencionando acá, pero la vamos a colocar, fue en este caso la reforma en el campo del petróleo, ¿no? En ese sentido, el gobierno, por ejemplo, tomó el control de los yacimientos petroleros, de las refinerías, ¿no?, y a partir de eso se expropió los yacimientos que habían estado en manos de la International Petroleum Company, creándose la empresa estatal Petroperú, que comenzó a manejar todo el rubro de hidrocarburos a nivel nacional. Igualmente el gobierno también implementó reformas en el campo de la industria, ¿no? Por un lado, promulgó la ley de industria, que permitió, por un lado, que el Estado controlara algunas actividades productivas, por ejemplo, empresas vinculadas a la producción de alimentos, ¿no? Se permitió también la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, ¿no? Por otro lado, también se dio leyes vinculadas al sector minero. El Estado también intervino, en este caso en la minería, a través de empresas estatales, como por ejemplo Minero Perú, Hierro Perú, Sider Perú, ¿no? La minería siempre ha sido una actividad muy importante a través de la cual se pueden captar en realidad gran cantidad de recursos, y lo fueron en aquella época, ¿no? También se hizo reformas en el campo educativo, ¿no? En el campo de la educación, en los años 70, se hizo una importante reforma que permitió, entre otras cosas, por ejemplo, modernizar la educación, perfeccionar la formación de los docentes, establecer, por ejemplo, el uniforme escolar único. También se aperturaron nuevas universidades. Es la época en la cual también se impulsó mucho la educación técnica. Se impulsó mucho el nacionalismo a través de la educación, ¿no?, con los desfiles escolares, con el tema, por ejemplo, de la obligatoriedad de cantar el himno nacional. Se fomentó mucho el aprendizaje de la historia, ¿no? Esto fue, digamos, clave. Ahora, otras cosas que ocurrieron en el gobierno que no son reformas, pero que son medidas que el gobierno tuvo que tomar en su momento, muy discutidas, fueron aquellas que estuvieron vinculadas a la creciente crítica que apareció desde mediados de los años 70. Ya desde 1973, el gobierno comenzó a experimentar una serie de problemas. Eso trajo consigo algunas protestas, manifestaciones,
¿no? También una crítica por parte de los principales medios de comunicación y finalmente el gobierno tomó la decisión de confiscar los medios de comunicación. Los periódicos, las radios y los canales de televisión fueron tomados bajo el control del gobierno, se nombraron directores, en este caso directamente vinculados al Estado, para que la información fuera controlada a través de determinadas entidades estatales, ¿no? Como el SINAMOS, por ejemplo, era una institución que si bien articulaba a las organizaciones sociales de la época, también tenía injerencia respecto al manejo de los contenidos que se socializaban por los medios de comunicación. Esta fue una de las medidas más polémicas tomadas por el gobierno de Velasco, que fue la confiscación de los medios de prensa, ¿no? A mediados de los años 70.